Hola, en este vídeo voy a explicar la teoría de engranajes, que consta de una pequeña introducción al tema, seguida de una explicación de las características generales de los engranajes, y por último veremos su clasificación en función de su forma exterior y de la disposición de sus ejes. ¿Qué es un engranaje? Bien, un engranaje es un conjunto de dos o más ruedas dentadas que encajan entre sí. Este mecanismo puede darse también entre otro tipo de piezas que encajan entre sí, aunque éstas no sean necesariamente ruedas dentadas. El objetivo de estos mecanismos es transmitir el movimiento de rotación de un eje a otro. Esta transmisión de movimiento la consiguen gracias al empuje que hacen los dientes de las ruedas dentadas, ¿sí? Que una rueda empuja a la otra, transmitiendo este movimiento al siguiente eje. Entonces, lo siguiente que vamos a ver son todas las características comunes que tienen los diferentes engranajes. Los engranajes surgieron de la necesidad de transmitir el movimiento de rotación de un eje a otro. Sin embargo, esto no es posible poniendo estos dos ejes en contacto, debido a que entre ellos se produciría deslizamiento y por lo tanto la transmisión de movimiento es muy deficiente o nula. Para evitar que se produzca este deslizamiento y poder asegurar la transmisión de movimiento, esta se realiza a través del empuje de los salientes y entrantes que denominamos dientes. Los elementos principales de un engranaje son los siguientes. Primero tenemos la circunferencia primitiva, que es la línea imaginaria que formaría el contorno de las ruedas si éstas no tuviesen los dientes. Fijaos aquí en el dibujo que es esta circunferencia de aquí, que está pintada del tipo raya punto, y es importante, si nos fijamos, que las circunferencias primitivas de dos ruedas que engranan son tangentes entre ellas. Luego tenemos la circunferencia de cabeza, que es la circunferencia que limita el exterior del diente. Fijaos que es esta circunferencia exterior de aquí. Tenemos la circunferencia de pie, que como ya nos podremos imaginar es la circunferencia que pasa por la base o el fondo del diente, que es esta de aquí, ¿sí? Fijaos que está en contacto con la base del diente. Tenemos el diámetro primitivo, que es el diámetro de la circunferencia primitiva. Tenemos la línea de centros, que es la recta que pasa por el centro de las ruedas, ¿sí? En este caso es esta línea horizontal de aquí. Tenemos la línea de engrane, que es el lugar geométrico de los puntos de contacto entre ruedas durante el engrane. Fijaos que esta línea de engrane está pintada aquí de color azul y forma un cierto ángulo respecto a esta vertical que se llama ángulo de presión. Entonces, de la rueda de engrane luego veremos un vídeo que nos ayudará, de la línea de engrane, luego veremos un vídeo que nos ayudará a entender un poquito mejor exactamente qué es. Pero para que nos hagamos una idea, es la línea que se crea con la trayectoria del punto de contacto entre los dientes de ambos engranajes. Es decir, los dientes de ambos engranajes entran en contacto en un punto concreto y a medida que van rotando, ¿sí? Este punto de contacto se va moviendo, creando una trayectoria rectilínea, ¿sí? Que en este caso aquí está pintada de color azul. Luego tenemos también el módulo de engrane, que es el resultado de dividir el diámetro primitivo por el número de dientes. ¿Sí? Sería esta fórmula de aquí. Y como veremos, es un parámetro que va a ser bastante importante a la hora de dimensionar o de escoger un engranaje. Entonces, si no recuerdo mal, en nuestro proyecto, el enunciado nos dice que el módulo debe ser de 2,5 o 3. ¿Sí? Fijaos que el hecho de que a mí el proyecto, el enunciado me diga eso, querrá decir que la relación entre el diámetro primitivo y el número de dientes deberá de ser de 2,5 o 3. ¿Sí? Fijaos que el módulo es un valor que no puede ser cualquiera, sino que está tabulado. ¿Sí? Estos son los valores normalizados de módulo y de aquí podríamos escoger cualquiera. En este caso, en el proyecto, nosotros tenemos que escoger este valor de aquí o este valor de aquí. El paso circular es la longitud de arco de circunferencia primitiva abarcado por un hueco y un diente.
Es decir, si os fijáis aquí en la imagen, el paso es la longitud de arco que hay entre el inicio de un diente y el inicio del siguiente diente. Entonces, la expresión matemática de esa longitud de arco es esta de aquí. Fijaos que es pi multiplicado por el diámetro primitivo partido entre el número de dientes, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos observar del paso, o nos podemos hacer una idea, es que para que dos ruedas engranen, ¿sí? Para que dos ruedas dentadas engranen, el paso deberá ser el mismo, ¿sí? Porque tiene que encajar el diente, ¿sí? La distancia entre un diente y el siguiente debe ser la misma en ambas ruedas para que estos puedan encajar. ¿Sí? Esto es importante, pero además tenemos que fijarnos que el paso no es nada más que pi multiplicado por el módulo, ya que el diámetro primitivo partido el número de dientes no deja de ser el módulo. Por lo tanto, el paso es el módulo multiplicado por una constante. Es decir, para que dos ruedas engranen, tienen que tener el mismo paso y por lo tanto deben tener el mismo módulo. ¿Sí? Esto es un concepto muy importante a la hora de hacer o buscar las propiedades para nuestro mecanismo. Vale, luego tenemos aquí la profundidad del diente, que es la distancia que hay entre la circunferencia exterior y la circunferencia de fondo, medida en dirección del radio. ¿Sí? La profundidad del diente es la distancia, la longitud total del diente. Luego tenemos el adendum, que es la distancia radial desde la circunferencia primitiva al exterior. En los engranajes normales, el adendum es igual al módulo en milímetros, ¿sí? Fijaos que el adendum es esta distancia de aquí. Este de aquí sería el diámetro primitivo, este de aquí fuera es el diámetro de cabeza y el adendum es el trocito en radial, importante, la distancia que hay entre el diámetro primitivo y el diámetro de cabeza, que como ya he comentado, en los engranajes normales esta distancia es igual al módulo. Luego tenemos el dedendum, que es este otro trocito de aquí, que como podemos ver es la distancia radial desde la circunferencia primitiva hasta el fondo del diente, ¿sí? En los engranajes normalizados esta distancia es 1,25 veces el módulo. Por lo tanto, en un engranaje normalizado, la profundidad del diente será la suma del adendum y del dedendum y por lo tanto la profundidad del diente será de 2,25 veces el módulo. Aquí podemos ver más características, más parámetros de estos engranajes. La profundidad del diente ya lo hemos comentado en la diapositiva anterior. Luego tenemos el perfil, que es la línea que delimita los dientes en una sección perpendicular al eje, ¿sí? Fijaos que aquí el eje iría vertical y fijaos que esta superficie es una superficie horizontal. Y fijaos que el perfil sería la línea que delimita este diente. Luego tenemos la cara, que es la superficie delimitada por este perfil. Fijaos que aquí lo ha puesto en la otra rueda. Sería esta superficie de aquí, delimitada por el perfil. Luego tendríamos los flancos, que son las superficies laterales de los dientes, ¿sí? Sería todas estas superficies laterales de aquí. Tendríamos la anchura o longitud del diente, que es la distancia entre las caras laterales del elemento dentado, medidas en el sentido del eje, ¿sí? Por lo tanto, aquí, por ejemplo, vemos que la anchura del diente sería esta distancia total de aquí. Tenemos la superficie base, que es la superficie sobre la que se asientan los dientes. Para los engranajes cilíndricos se trata de un cilindro que tiene como base la circunferencia del pie del diente. ¿Sí? La superficie base no sería otra que si a estos engranajes que vemos aquí le quitásemos los dientes, ¿sí? Pues nos quedaría un cilindro con la superficie base. Y la superficie de cabeza, por contra, es la superficie envolvente del engranaje. Es decir, si en vez de quitarle yo los dientes, relleno los huecos que deja los dientes, ¿sí? Me quedaría un cilindro cuya superficie sería la superficie de cabeza.
Bien, y por último, este apartado es un apartado que es una animación que ya había comentado anteriormente, que nos iba a ayudar a entender mejor qué era exactamente la línea de engrane. Para que el engrane se produzca en buenas condiciones, los perfiles de los dientes deben ser de tal forma que el contacto entre la rueda motriz y la rueda conducida se produzca en un solo punto en cada momento, ¿sí? De esta manera lo que reducimos principalmente es la fricción. En esta secuencia podemos observar el lugar geométrico de los puntos de contacto, que se trata de una recta denominada, como ya hemos visto anteriormente, línea de engrane, ¿sí? Fijaos que los dientes entran en contacto en este punto de aquí y después el punto de contacto entre los dientes genera esta trayectoria, ¿sí? Sigue esta trayectoria. El ángulo que forma la línea de engrane con la perpendicular a la línea de centros en el punto de tangencia de las ruedas primitivas, ¿sí? Fijaos que la línea de centro sería esta de aquí, que es la que pasa por los centros de las dos ruedas. Aquí estarían, vemos en blanco, las circunferencias primitivas, que son ambas tangentes a este punto. Por lo tanto, la línea perpendicular a la línea de centros en el punto de tangencia de ambas circunferencias primitivas forma un ángulo con la línea de engrane y este ángulo se denomina ángulo de presión o de ataque y suele ser de 20 grados. Vamos a ver ahora los diferentes tipos de engranajes en función de la forma exterior. Entonces tenemos los engranajes cilíndricos, los engranajes cónicos y por último los engranajes especiales. De los engranajes cilíndricos, dentro de aquí veremos que hay diferentes tipos. Este que vemos concretamente en la pantalla, en la imagen, es un engranaje cilíndrico de dientes rectos. Este tipo de engranaje puede tener ruedas con dientes hacia el exterior o hacia el interior. En el caso de la animación adjunta, tanto los dientes del piñón como los de la rueda apuntan hacia el exterior, ¿sí? Vemos que van hacia afuera, por lo que las circunferencias primitivas de ambas ruedas son tangentes exteriores. Y además existe una inversión en el sentido de giro. ¿Sí? Fijaos que la rueda grande, el engranaje grande, gira en sentido antihorario, mientras que el pequeño, ¿sí? El piñón, gira en sentido horario. El contacto entre la rueda motriz y la rueda conducida se produce en toda una línea simultáneamente a lo largo del espesor del diente. Esto es porque al ser dientes rectos, fijaos que los dientes, ¿sí? Son totalmente verticales. Fijaos que todos los dientes sí siguen como una línea recta, todos en la dirección del eje, ¿no? Que aquí el eje no sale dibujado, pero nos lo podemos imaginar. Entonces, si nos imaginamos cómo sería el contacto entre estos dientes, sabemos que si miramos el perfil de los dientes, el contacto es en un punto y por lo tanto el contacto real de un diente contra el otro, ¿sí? Sería toda una línea. Toda una línea del lateral de uno de estos dientes entra en contacto con toda una línea del lateral de uno de los dientes del piñón, ¿sí? Cabe destacar que sus geometrías pueden variar siempre que los dientes de ambas ruedas sean compatibles. En el ejemplo, mientras que el piñón tiene un espesor constante, excepto en la zona central, vemos que aquí en la zona central, ¿sí? El espesor de esta rueda del piñón es un poquito mayor. Y en la rueda mayor tiene un vaciado, ¿sí? Vemos que aquí están los dientes y aquí en el interior hay como un vaciado de material, que es algo muy habitual para aligerar el peso del diseño y para que haya menos material, menos coste, ¿sí? Por lo tanto, mientras los dientes de ambas ruedas sean compatibles, el resto del engranaje puede tener la forma que quiera, siempre y cuando no interfiera a estos dientes. Aquí estamos viendo engranajes cilíndricos interiores de dientes rectos. Es una variante del caso anterior en la que las circunferencias primitivas serían tangentes interiores. En este caso, el piñón tiene los dientes hacia el exterior y es de espesor constante. ¿Sí? Ya podemos ver aquí que el piñón tiene los dientes hacia afuera y es una rueda dentada de espesor constante. Sin embargo, la rueda
tiene los dientes hacia el interior y es de espesor variable. La zona dentada, fijaos, que es de mayor espesor que todo lo demás. Adicionalmente, esta rueda ha sido aligerada incorporando 10 agujeros pasantes que han sido distribuidos, fijaos aquí a su alrededor, de forma regular. Es importante destacar que en este caso no se produce una inversión en el sentido de giro, por lo que tanto el piñón como la rueda giran en el mismo sentido. Podemos ver que ambas dos, ¿sí?, giran en sentido horario. En este apartado de aquí podemos ver cómo será o cómo es la representación normalizada de los engranajes. En este caso, en la imagen vemos la representación de un engranaje cilíndrico de dientes rectos. Pero antes de adentrarnos un poco más a este caso en particular, voy a hacer un inciso y voy a comentar dos puntos de la normativa de representación de los engranajes en general, ¿sí?, que tendremos en cuenta para las otras tipologías también de engranajes, y son los siguientes. El primero es que en una vista no cortada, como es esta de aquí abajo, por ejemplo, los engranajes se representan como si fuesen una rueda no dentada limitada por la superficie de cabeza, ¿sí? Por lo tanto, fijaos que aquí no se dibujarán nunca los dientes, se dibujará circunferencias limitadas por la superficie de cabeza, con el trazo de la superficie primitiva, ¿sí?, en línea fina de puntos y trazos, es decir, el contorno exterior será la circunferencia de cabeza y marcaremos la circunferencia primitiva con una línea fina del estilo raya punto, tanto en esta vista de aquí como en la vista superior. Si nos fijamos, el diámetro primitivo será marcado con este estilo de línea. La segunda consideración general que tenemos que tener es que en una vista con corte axial, como es esta de aquí arriba, fijaos que la mitad de esta rueda dentada está cortada, se representará como si fuese una rueda de dientes rectos, que en este caso lo es, pero en el caso en que los dientes no fueran rectos sino helicoidales, que luego veremos un ejemplo, se representaría de la misma forma, ¿sí?, que tengan dos dientes diametralmente opuestos. Fijaos que aquí solo está cortada una mitad, con lo cual aquí solo estaríamos viendo este diente de aquí, pero en el caso de que estuviera cortado por completo, aquí estaríamos viendo exactamente el elemento simétrico, estaríamos viendo lo mismo, a pesar de que el número de dientes de este engranaje sea impar. Siempre se representará como si fuera de dientes rectos y que tengan dos dientes diametralmente opuestos representados sin cortar. ¿Qué quiere decir sin cortar? Pues fijaos que esta parte del sólido de aquí, del engranaje, se representa como siempre, se corta y se raya. Sin embargo, los dientes nunca jamás los rayaremos, ¿sí? Esto es muy importante. Por lo tanto, ya podemos ver o intuir que la única parte de los engranajes, ¿no?, cuya representación está normalizada es la que provoca que se produzca un buen engrane. Es decir, es la parte principalmente de los dientes, ¿sí? Los dientes, diámetro primitivo. Y como último comentario, es importante remarcar que dado que es un elemento que frecuentemente tiene simetría, suele representarse preferentemente en corte o semicorte. En este ejemplo podemos observar cómo la mayoría de las medidas tienen que ver con la geometría del objeto. Sin embargo, hay algunas cosas que son características de los engranajes, como por ejemplo la superficie primitiva, que se representa con las líneas de eje en ambas vistas, ¿sí?, esta de aquí y aquí y aquí. El módulo, cuyo valor se incorpora en una tabla adjunta, fijaos que siempre los engranajes irán acompañados de esta tabla de aquí, donde nos indica el valor del módulo, el número de dientes, justo después, que no se dibujan, sino que se indican en esta tabla de aquí, el diámetro primitivo, que aparece acotado de forma convencional y además también aparece en la tabla, en esta tabla de aquí. Y además se incorpora la normativa para la cremallera de fabricación, ¿sí? En este caso, la normativa que siga el engranaje en cuestión. Sí, fijaos además que en esta tabla
a pesar de que no lo ponga aquí, también se añade el ángulo de presión y el paso. Otro tipo de engranajes cilíndricos son los helicoidales, que en este caso fijaos que la diferencia es que los dientes tienen una cierta inclinación. Se diferencian del conjunto con dientes rectos, en que en este caso el engrane se produce con mayor suavidad, asegurando un rozamiento bajo entre los flancos de los dientes, es decir, hay menos rozamiento entre los laterales de los dientes, lo que produce en general menos vibraciones. Aunque, por contra, en este caso existe un ligero empuje axial debido a la inclinación en el contacto. Si hay un empuje en la dirección de los ejes debido a esta inclinación en los dientes. Para que engrane bien, el módulo debe ser el mismo, como en todos los engranajes, y en este caso el ángulo de las hélices deben ser iguales, sin embargo los sentidos deben ser opuestos. Si una rueda, el ángulo, los dientes van a derechas, en la otra la inclinación debe ir hacia izquierda, ¿sí? Entonces siempre se producirá continuidad en la transmisión del movimiento, siempre que se cumpla que el espesor B, ¿sí? Lo vamos a llamar B al espesor de estas ruedas dentadas, debe ser mayor o igual a pi por el módulo dividido entre el seno de beta, siendo pi por el módulo igual al paso y beta el ángulo de la hélice, ¿sí? Si nos fijamos, el ángulo de la hélice, pues podemos ver aquí, esto sería una hélice y la desarrollamos y al ángulo de la hélice al que hacemos referencia es a este que vemos aquí, ¿sí? Podemos ver que esta línea no es más que el ángulo que forma la tangente a la curva, a esta hélice, ¿sí? El ángulo de la tangente de esta hélice respecto al eje del cilindro. También podemos observar que cuanto más cercano a cero sea este ángulo de aquí, más se parecerá a un engranaje de dientes rectos y por lo tanto cuanto más cercano a cero sea este ángulo, menos suavidad habrá en el contacto entre los dientes. Al igual que en el caso de los dientes rectos, la mayoría de las medidas de un plano o de un engranaje helicoidal tienen que ver con la geometría del objeto y el resto son casi todas equivalentes a las que incorporan los dientes rectos. Sin embargo, en este caso hay algunas cosas adicionales. Primero de todo aparece el ángulo de la hélice, que tampoco tiene una representación gráfica, sino que el ángulo de la hélice, fijaos, que lo que hacemos es añadirlo a esta tabla de aquí. También se incorpora un símbolo en la vista paralela al eje de la rueda, en esta vista de aquí, que consiste en tres líneas que indican que se trata de un engranaje helicoidal. Fijaos que aquí tenemos estas tres líneas inclinadas y esto lo que nos indica es que se trata de dientes helicoidales. En el caso de que estuviéramos representando un acoplamiento, es decir, dos ruedas helicoidales cilíndricas engranadas, ¿sí? Estas tres líneas sería suficiente con que se representara tan solo en una de las dos, ¿sí? Vale, ahora pasamos a otro tipo de engranajes cilíndricos, que en este caso son doble helicoidales, que si os fijáis, ahora el diente ya no es solo en una dirección, sino que va en dos direcciones. Entonces, ¿qué ventaja tiene este tipo de engranajes respecto a los anteriores? Pues que de esta manera lo que evitamos es el empuje axial de los engranajes helicoidales. Entonces, en este caso se producirá continuidad de la transmisión del movimiento siempre y cuando el espesor cumpla que B medios, siendo B el espesor, sea mayor o igual a pi por el módulo, siendo esto el paso, partido entre seno de beta, ¿sí? Siendo beta, igual que en el caso anterior, el ángulo de la hélice. En el caso de dientes doble helicoidales se procede igual que con los helicoidales, teniendo en cuenta que el ángulo de la hélice corresponde a una de las partes y el símbolo varía para tener la doble dirección que indica que se trata de un engranaje doble helicoidal. Sí, fijaos aquí que el símbolo ya no es como antes con una sola inclinación, que tiene esta forma
de flechas. De la misma forma que en el caso anterior, en el caso de que se represente un acoplamiento entre dos ruedas dentadas de este tipo, el símbolo basta con que se indique en uno de los dos engranajes, ¿sí? Y al igual que todos los engranajes, debemos acompañar su plano de la tabla correspondiente con todos aquellos datos necesarios. Una variación de los engranajes cilíndricos helicoidales son los de los ejes cruzados a 90 grados, que contrariamente al caso en el cual los ejes son paralelos, aquí el sentido de las hélices debe ser el mismo, ¿sí? Además, en este caso de ejes ortogonales, al igual que sucede en el conjunto formado por el tornillo sin fin y la rueda helicoidal, la suma de los ángulos de las hélices de ambas ruedas debe ser de 90 grados, siendo bastante frecuente que el ángulo de hélice de cada una de estas ruedas sea de 45 grados, ¿sí? Y por último, tenemos los engranajes cilíndricos helicoidales de ruedas interiores. También en el caso de dientes helicoidales, podemos tener un conjunto de rueda con dientes interiores y otra con dientes exteriores. Este ejemplo lo habíamos visto para dientes rectos y ahora el que estamos viendo sería su análogo, pero para dientes helicoidales. Su funcionamiento es similar y solo cabe decir que en este caso las dos hélices deben ser del mismo sentido, ¿sí? Ya que al ser la posición relativa de las circunferencias primitivas tangentes interiores, el engrane se produce en el mismo sentido de giro. Hasta aquí sería todo en cuanto a engranajes cilíndricos y ahora vamos a pasar a ver los engranajes cónicos. En este tipo de engranajes también tenemos la posibilidad de utilizarlos con dientes rectos o helicoidales. Aquí en la imagen que tenemos en pantalla es un engranaje cónico de dientes rectos, como se puede observar, donde podemos ver también que los ejes de ambos se cortan, ¿sí? Se cortan a 90 grados. De hecho, en general, cuando los ejes se cortan, se suele recurrir a los engranajes cónicos. Este tipo de engranajes tiene la particularidad también que la sección de los dientes no es constante, sino que, tal y como se puede apreciar en la imagen, su tamaño va aumentando a medida que nos alejamos del eje principal, siendo iguales las secciones de los dientes de cada una de las ruedas en la zona de contacto, ¿sí? Es decir, para cada zona de contacto, las secciones de los dientes para las dos ruedas son iguales. Las superficies primitivas en este caso también son conos de revolución, donde los conos de revolución que corresponden a la superficie primitiva de ambas ruedas el vértice concurre en un mismo punto. Su representación gráfica es muy similar a la del resto de engranajes. En las vistas no cortadas, como esta de aquí abajo, no se representan los dientes, y en las vistas con cortes, como esta de aquí arriba, estos se representan pero sin cortar. El diámetro máximo de la zona dentada hace de contorno en esta vista de aquí. Si el diámetro máximo sería el contorno que vemos en la vista axial, y el diámetro primitivo que vemos también en esta vista de aquí corresponde al diámetro primitivo máximo de la superficie primitiva, ¿sí? Que se marca también con este tipo de línea de puntos y trazas, y aquí en esta otra vista también marcaríamos esta superficie primitiva con estas líneas de aquí. El resto de elementos de estos engranajes se representan comúnmente como cualquier otra pieza. Fijaos que a la hora de hacer el plano, a la hora de dimensionar este tipo de engranajes, es muy similar a los engranajes cilíndricos en el sentido en el que la mayoría de las cotas que aparecen corresponden a la geometría de esta pieza, y aquellos parámetros que no se pueden acotar directamente en el plano, en el dibujo, porque quizás no se pueden apreciar, no son representables, los incorporamos en esta tabla de aquí abajo, ¿sí? Como por ejemplo el módulo, el número de dientes, el diámetro primitivo,
con la particularidad de que el diámetro primitivo, fijaos que siempre lo incorporamos tanto a la tabla como gráficamente. ¿Sí? Gráficamente siempre acotamos este diámetro primitivo. En estas imágenes podemos ver un engranaje cónico, pero en este caso con los dientes helicoidales. ¿Sí? Fijaos que en este caso los ejes de estos engranajes también serían ortogonales y se cruzarían. Y aquí podemos ver lo mismo, engranajes cónicos con dientes helicoidales, donde los ejes también se cruzan. En este caso no se cruzan a 90 grados, sino que se cruzan en este caso a 45. Y por último tenemos los engranajes especiales. Aquí el primer caso es el caso de una rueda dentada y una cremallera, que una de las consideraciones o particularidades más notables de este tipo de conjuntos es que en el caso de la cremallera el módulo no se puede calcular de la forma que estamos habituados, que es diámetro primitivo partido número de dientes, porque en este caso pues no tenemos como tal un diámetro primitivo. Aquí la manera de asegurar que ambos elementos engranan es asegurando que el paso entre ellos es el mismo. El siguiente conjunto que tenemos es un conjunto rueda dentada, tornillo sin fin. Entonces aquí como particularidades, podemos ver que los ejes forman entre sí, están cruzados a 90 grados y además el ángulo de las hélices de ambos elementos son complementarios. La suma de sus ángulos son complementarios, es decir, suma 90 grados. De este tipo de conjuntos hay algunas variaciones. Aquí podemos ver una en la cual el tornillo sin fin se adapta a la forma de la rueda dentada. Con esta adaptación se consigue que el movimiento sea más suave, ya que el contacto lateral de los dientes del tornillo es mayor que el que se produce cuando no hay esta adaptación de esta forma. Luego aquí tendríamos el caso contrario, en el cual lo que se ha hecho es adaptar, fijaos aquí, la forma de los dientes de la rueda dentada a la forma del tornillo sin fin. Sí, esto, al final lo que hace es acerca más, ¿no?, los ejes de ambos elementos y así se logra aumentar esta superficie de contacto durante el arrastre, igual que en el caso anterior. Aquí podemos ver la representación gráfica de una rueda adaptada a lo que sería un tornillo sin fin, y podemos ver que la representación gráfica es igual, tiene las mismas características a los engranajes que hemos visto ya anteriormente. En esta vista de aquí abajo los dientes no se muestran, en las vistas en las que hay un corte los dientes se muestran pero no se cortan, se marca el diámetro primitivo con este tipo de líneas y aquí la única variación es la forma que tienen los dientes, ¿sí?, que tiene estas curvas, que es para adaptarse al tornillo sin fin. Aquí podemos ver el plano de una de estas ruedas adaptadas a un tornillo sin fin y vemos que no hay ninguna característica que la diferencie de los engranajes que hemos visto hasta ahora. La mayoría de las cotas son cotas que hacen referencia a la geometría de esta pieza, a excepción, por ejemplo, del diámetro primitivo, ¿no?, que es una de esas características de los engranajes. Y luego va acompañada de la tabla, igual que todos los otros engranajes, con todos aquellos parámetros que no siempre se pueden acotar gráficamente en estos planos, ¿no?, como por ejemplo el ángulo de la hélice o el paso. Aquí podemos ver la representación gráfica de un tornillo sin fin, que a diferencia de las ruedas dentadas, el tornillo sin fin no puede ser caracterizado por el número de dientes. Por lo tanto, el módulo tampoco puede calcularse, definirse de la misma manera como diámetro primitivo partido el número de dientes. Y en este caso, lo que se hace para asegurar que este tipo de elementos se engranan con las ruedas dentadas es asegurar que tienen el mismo paso, ¿sí?, del mismo modo que pasaba en el conjunto de cremallera rueda dentada. En realidad este elemento, ¿no?, se trata de un tornillo
por lo que puede tener simple entrada o doble entrada, es decir, puede tener en su alrededor una hélice o puede tener dos hélices, ¿sí? Como los tornillos. Si os fijáis en los tornillos, si tenéis alguno por casa, veréis que algunos pues tienen una sola hélice que da la vuelta a todo este tornillo y a veces algunos tienen dos hélices que lo hacen. Fijaos que este parámetro, como tampoco está representado de forma gráfica en el dibujo, también es uno de los parámetros que se incorporan a la tabla. ¿Sí? Fijaos que esta tabla es pues como las otras que llevaban todos los demás engranajes, ¿sí? Con el módulo, el ángulo de presión y todos aquellos parámetros necesarios para definir este elemento. Y por último, comentar también que a pesar de que, por ejemplo, ¿no? que hay alguna diferencia entre una rueda dentada y ese tornillo sin fin, como la forma en la cual se puede calcular el módulo, de todas formas, los perfiles de los dientes de un tornillo sin fin sí que obedecen a las curvas de trazado normales y por lo tanto la altura del diente se multiplica, se obtiene, al multiplicar el módulo por 2,25, ¿sí? Igual que una rueda dentada normalizada. Y ya para terminar con la clasificación de engranajes especiales, vamos a ver aquí unos cuantos, puesto que, bueno, de engranajes especiales, ¿no? Pues como podéis imaginar, hay infinitos con sus infinitas características. Este que podemos ver aquí en esta imagen está a caballo entre los engranajes y las excéntricas y es lo que denominamos cruz de Malta. De este conjunto hay diferentes variantes y aquí pues una de las características, ¿no? que tiene es que este empuje se produce de forma intermitente. En las siguientes imágenes podemos ver diferentes ejemplos de engranajes totalmente singulares con formas, bueno, pues muy raras, ¿no? O muy poco comunes. No sé hasta qué punto este tipo de engranaje, ¿no? son eficientes. Pero bueno, para que veáis, ¿no? que hay engranajes muy diferentes y que no siempre tienen que ser las ruedas dentadas que hemos visto de forma inicial, ¿no?